¿Listos para continuar con nuestra serie verso a verso del libro de Esther? ¿Listos? Pues mira, para iniciar, quiero contarte una historia. Una vez, un grupo de músicos practicaba para un concierto importante. Todos estaban allí en su lugar, violines, trompetas, percusiones. La sala estaba completamente a oscuras, no se veía nada. Pero los músicos solo escucharon una voz que dijo: confíen, yo estoy aquí. De pronto comenzaron a tocar, aunque no podían ver al director. No veían sus manos, no veían sus instrucciones, pero cada instrumento entraba justo a tiempo, porque ellos sabían algo, que el director estaba ahí. Cuando terminaron, las luces se encendieron. Y sí, efectivamente, ahí estaba el director, parado al frente, sonriendo. Había dirigido toda la pieza en completa oscuridad. Y lo impresionante no fue que los músicos no lo vieran. Lo impresionante fue que Él nunca dejó de dirigirlos. ¿Y sabes? Así es Dios en tu vida. Aunque no puedas ver su mano, puedes confiar que Él te dirige. Puedes confiar en su dirección. Con esto en mente, te invito a que anotes el título de la enseñanza del día de hoy. Así opera Dios, aunque no lo veas. Así opera Dios, aunque no lo veas. Y hoy aprenderemos en el capítulo 6 del libro de Esther 3 formas de cómo opera Dios en tu vida. 3 formas de cómo opera Dios en tu vida. Así que ya saben, nuestra frase favorita que es: abran sus Biblias, y lo hacemos en el capítulo 6 del libro de Esther. Pero antes, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí para escuchar tu palabra. Te rogamos nos des entendimiento en lo que vamos a leer y escuchar, y que a través de tu palabra podamos conocerte más y saber que tú operas en nuestra vida aunque no te veamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora acompáñame a leer versos 1 al 3. Dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Muy bien. Hasta este punto sabemos que Dios ha estado orquestando y ha estado dirigiendo esta historia tras bambalinas. Él ha estado actuando. Y ahora sabemos que no fue accidente que esa muchacha llamada Esther hubiera llegado a ser reina. También sabemos que no fue tampoco un accidente que ella encontrara favor ante los ojos del rey. Pero bueno, en estos versos que acabamos de leer, vemos que esa noche el rey no podía dormir y pide que le acerquen el libro de la historia de su reino para que se lo lean. Y en los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot de los 2 eunucos que habían tramado asesinarlo. Una vez más, aquí vemos la mano invisible de Dios. Y el texto no menciona a Dios, pero es evidente que Él está actuando. ¿No fue casualidad que el rey no pudiera dormir? ¿Que tuviera insomnio esa noche? Y definitivamente Dios mismo actuó para que el rey tuviera este insomnio. Vemos cómo el rey Asuero, sin saberlo, se convierte en un instrumento importante para cumplir los planes de Dios. Y ahora, aquí encontramos que lo que Mardoqueo había hecho tiempo atrás parecía haber quedado en el olvido. Pero ¿sabes algo? Dios no olvida. Dios no olvida. Mardoqueo había actuado con fidelidad y justicia, pero él no esperaba recompensa, no esperaba ni reconocimiento. Él actuó sin esperar algo a cambio. Pero vemos cómo en el momento justo Dios hace que su obra sea recordada. Lo que Mardoqueo había hecho por el rey ahora había salido a la luz. Y el rey Asuero se da cuenta de que alguien había sido ignorado. Así que de inmediato eso hace que el rey se ponga en acción. Justo aquí comenzaremos a ver cómo Dios prepara el momento exacto para recompensar la fidelidad de Mardoqueo. Y ¿sabes?
En nuestras vidas, algunas veces se verá así hacer lo correcto. No ser promocionados, no ser reconocidos, no ser recomendados. Pero mira, en esta historia, en este momento, mientras Mardoqueo estaba allí dormido, quizá ahí roncando, ¿sí? Él no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo, pero estaba utilizando al rey para que se recordara que Mardoqueo le había salvado la vida. Aquí vemos que Mardoqueo estaba dormido, pero Dios no. Dios nunca duerme. Mira, acompáñame a ver lo que dice Salmos 121:3. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. No se dormirá. Dios, familia, jamás se duerme. Dios jamás descansa. Y con esto en mente, si estás tomando nota, te invito a que apuntes la primera forma de cómo opera Dios en tu vida. Dios trabaja, obra mientras duermes. Dios trabaja mientras duermes. Sí, familia, Dios trabaja mientras tú descansas. Aunque tú no veas nada, Dios sigue moviendo las piezas. Y así en esa noche, mientras Mardoqueo dormía, Dios ya estaba obrando. Y así obra también en tu vida, incluso mientras duermes. Y escucha esto con atención. Nada de lo que haces para Dios es en vano. Nada de lo que haces para Dios es en vano. Tus oraciones, tu fidelidad, tus actos de servicio no son en vano para Dios. Pueden que pasen años, pero Dios recuerda en el momento justo que para Dios nada queda atrás. Para Dios nada queda en el olvido. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y bueno, a lo mejor tú dices, ay, pero pues es que el Señor no dice nada, no responde. Pero mira, el silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios no significa abandono. El silencio de Dios no significa olvido. En cambio, el silencio de Dios significa preparación para algo mayor. Él te está preparando para que recibas eso que Él tiene preparado para ti. Y mira, lo que los hombres olvidan, Dios lo recuerda. Y cuando Él actúa, nada ni nadie puede detener su plan. Nada. ¿Y sabes? Dios puede cambiar tu historia en una sola noche. ¿Sí? Así actúa Dios. Lo que parecía olvidado por ti puede ser recordado de repente y todo puede comenzar a girar a tu favor. Dios no se olvida de tus obras, aunque el mundo sí lo puede llegar a olvidar. El tiempo de Dios no es olvido. Recuerda, el tiempo de Dios es preparación. Cuando llegue su momento, Él te presentará delante de todos. Y fíjate, mientras tú duermes, no sé si lo habías pensado, pero Dios sigue sosteniendo el universo. Mientras tú duermes, Dios sigue moviendo corazones. Mientras tú duermes, Dios sigue abriendo puertas, pero también está cerrando caminos peligrosos y ordenando circunstancias. Dios detiene ataques, confunde al enemigo y frustra los planes de mal para ti, sin que tú te desgastes. Ese es nuestro Dios. Y mira cómo pasó con el pueblo de Israel cuando estaba de espaldas al Mar Rojo. Mira lo que dice Éxodo 14:21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Mientras ellos dormían asustados, Dios movía el viento que abriría el mar. Dios movía el viento que abriría el mar. Es decir, lo que tú sueltas al dormir, Dios lo resuelve al amanecer. Lo que tú sueltas al dormir, Dios lo resuelve al amanecer. Y esto me recuerda la historia de un padre que sabía que era el cumpleaños de su hijo al día siguiente, pero el niño se fue a dormir sin ver ningún detalle, ningún regalo, sin ver decoraciones, sin ver nada preparado. Pero mientras el niño dormía, el padre infló globos,
armó una mesa, preparó el pastel, envolvió regalos, acomodó todo para sorprenderlo. El niño no vio nada de eso, pero al amanecer todo estaba allí listo. El padre había trabajado toda la noche para bendecir a su hijo. Y así Mardoqueo se fue a saber sin saber que esa noche cambiaría para bien su destino, su historia. Él no vio a Dios, no escuchó a Dios, no sintió a Dios, pero Dios preparó el camino para honrarlo, preparó el camino para salvarlo y cumplir el propósito que tenía para su vida. Recuerda esto, tu sueño no detiene a Dios, tu descanso es su escenario. Tu sueño no detiene a Dios. Tu descanso es su escenario. Así que confía en el tiempo de Dios. No te desesperes, no te desanimes, no caigas en ansiedad si la recompensa o el reconocimiento aún no llega. Amén. Seguimos leyendo versos 4 al 11. Dice así. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, muy bien, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esto se está poniendo bueno y no sé si ya te diste cuenta lo que acaba de pasar. Y realmente estamos en la parte más cómica de este capítulo. Vemos como justo en el momento en el que el rey busca una persona para honrar a Mardoqueo por su fidelidad, ¡tarán!, aparece Amán. ¿Sí? Amán venía con planes de muerte, pero la realidad es que Amán, este hombre, no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo. Y no sé a ti, pero esto se me figura algo como lo que vamos a ver en este video. Sí, ¿verdad? ¿Se parece? Entonces, Amán, solo quería hablar de colgar a Mardoqueo. Para eso había ido. Pero Dios ya había cambiado por completo la conversación. Amán revela su orgullo cuando piensa, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Su orgullo lo ciega. Él no puede imaginar que el rey esté pensando en otra persona, así que propone un desfile real con caballo y vestiduras del rey, creyendo que él sería el honrado, sin saber que estaba preparando el reconocimiento de su enemigo. Cuando escucha que todo es para Mardoqueo, vive la humillación más grande. Lo que soñó para sí termina haciéndolo para otro. Imagínate. ¿Cómo se habrá sentido Amán al escuchar que lo que había sugerido para él realmente era para otra persona?
Y así es como Dios humilla a sus enemigos. Vemos que el rey ordena a Amán que honre públicamente al hombre que él odiaba, a Mardoqueo. Y esto realmente es demasiado cómico. Fíjate, mientras él lleva a Mardoqueo por la ciudad, él se comienza a desmoronar. Su orgullo lo llevó a la peor humillación. En cambio, mira, Mardoqueo no pidió nada. Él no buscaba nada, pero Dios lo defendió. Dios lo exaltó y Dios lo recompensó a través del rey y utilizando a Amán. Y antes de continuar, quisiera preguntarte y que pienses en esto. ¿Alguna vez te has sentido sobrepasado por malas acciones de otras personas? ¿Alguna vez te has sentido sobrepasado por malas acciones de las personas que te rodean? ¿Algún enemigo, tal vez? Y si es así, te tengo una muy buena noticia. Apunta en tus notas la segunda forma de cómo opera Dios en tu vida. Dios controla a tus enemigos. Dios controla a tus enemigos. Dile al que tienes a un lado: Dios controla a tus enemigos. Vamos. Dios tiene el control de los enemigos que quieren verte derrotado, que quieren verte en la horca. Él puede usar a quien sea, incluso al que te odia, para cumplir su propósito a tu favor, para que llegues a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Qué tranquilidad, ¿no crees, saber que Dios tiene control sobre ellos? Mira lo que dice Salmo 138:7. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Iglesia, tus enemigos hacen planes, pero Dios tiene el control remoto. Tus enemigos hacen planes, pero Dios tiene el control remoto. Dios es un Dios sabio que hace que los mismos enemigos diseñen la bendición que Él tiene preparada para sus hijos. Solo Dios puede hacer esto. Mira esto. Los planes del mal se convierten en instrumentos de su gloria. Los planes del mal se convierten en instrumentos de su gloria. ¿No te parece eso maravilloso? Cuando Dios decide exaltarte, nadie ni nada puede impedirlo. Ni tus enemigos, ni las circunstancias, ni las injusticias. Él es experto en cambiar el guión de tu historia, de la historia en un solo instante, en una sola noche, en medio incluso de un insomnio. La justicia de Dios puede tardar, pero descansa sabiendo que siempre llega. Familia, Dios honra a los que le honran. Mira lo que dice 1 Samuel 2:30. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y sabes, muchas veces Dios usa a tus enemigos para entregarte tu recompensa, para honrar tu fidelidad y prevalecer el propósito que Dios tiene para ti. Nada se escapa de su control. Ahora vemos que Amán era un enemigo visible, pero detrás de él sabemos que había un enemigo invisible. Mira lo que dice Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos de autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Definitivamente, Amán fue un instrumento de Satanás para intentar frustrar que Mardoqueo llegara a su propósito. Pero ahora, mira lo que dice Job 1:12. Muy bien. Puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Esto nos enseña que aunque el diablo tiene poder, él siempre está limitado y está sometido por Dios, ya que Él controla cuánto pueden hacer. Y sobre esto, déjame contarte una historia para no perder la costumbre. Y hace tiempo en Culiacán, diría nuestro pastor Hugo Limón, había un ladrón de bancos que siempre lograba escapar y llevaba ya muchos bancos robados. Un día, un oficial, al analizar un video de asalto, identificó algo interesante, que la pistola del ladrón era de juguete.
Así que dieron aviso a todos los bancos de la ciudad para que cuando apareciera sin temor lo detuvieran. Y así fue. Al siguiente día, al intentar asaltar un banco, lo atraparon sin temor y sí, efectivamente su arma era de juguete. Y en esto, ¿sabes? Hay una gran verdad que aplica a nuestro enemigo espiritual, que aunque sus armas son reales, no son de juguete, pero están limitadas al gran poder de nuestro Dios. Están limitadas. ¿Cuántos dicen amén por eso, verdad? Así que, familia, descansa y confía en el Señor. Tus enemigos no tienen la libertad total. Dios les pone límites. Dios tiene el control. Y mira, Jesús, Él puso a todos sus enemigos bajo sus pies, como vemos en 1 Corintios 15, 25. Esto significa que ningún enemigo tiene la última palabra sobre tu vida. Ellos pueden planear o pueden intentar detenerte, pero el control nunca ha estado en sus manos realmente. Dios no solo ve lo que ellos hacen, Él permite lo que pueden y lo que no pueden hacer, pero Dios los detiene justo a tiempo. Cuando tú caminas en obediencia y fidelidad y confianza, tus enemigos no son una amenaza, son simplemente escenarios donde Dios mostrará su poder. Dios puede dar la vuelta a cualquier plan, puede revertir cualquier ataque y usar incluso a tus adversarios para abrir tu camino. Por eso, no temas ni pelees en tus fuerzas. Dios controla a tus enemigos y Él los controla, sí. Y si Él los controla, jamás podrán ellos controlar tu destino. Amén. Vamos a terminar leyendo verso 12 al 14. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fíjense cómo vemos aquí que Mardoqueo, después de recibir la honra, él regresa humildemente a su puesto que cubría sentado a la puerta del palacio, la puerta real. Mardoqueo no se enorgullece. Mardoqueo no presume, simplemente continúa fiel a su deber. Amán, en cambio, imagínense, se cubre la cabeza en señal de vergüenza y derrota. Y la realidad es que no era para menos después de tremenda humillación, ¿verdad? Amán, quien buscaba gloria, termina humillado públicamente. Y podemos ver cómo Mardoqueo no se enalteció al ser honrado por el rey a través de Amán. En cambio, vemos cómo Amán, sus propios consejeros y su esposa reconocen una fuerza superior en acción. Mira lo que dice en tu Biblia el verso 13. Dicen: si es judío, no podrás vencerlo. Si es judío, no podrás vencerlo. En otras palabras, le está diciendo: si Dios está con él, no hay nada que puedas hacer. No hay nada. Ellos, que antes lo apoyaban con sus planes de muerte, ahora reconocen su ruina, pero sobre todo reconocen quién está con Mardoqueo. Esto es maravilloso. Y mientras Amán lamenta su caída, llega el llamado del rey para asistir al banquete de Ester. Y este será el escenario donde Dios completa su justicia. Así que eso va a suceder la siguiente semana en el capítulo 7. No te lo puedes perder. Y antes de seguir, mira, reflexiona esto en tu corazón. En tu corazón. Hay algo que has hecho o hay algo que haces para Dios, pero en realidad estás esperando el aplauso humano. ¿O qué haces cuando nadie te reconoce? Cuando nadie te reconoce. ¿Y sigues sirviendo con el mismo corazón?
Sigue sirviendo con el mismo corazón. Así que ahora, con esto en mente, apunta en tus notas la tercera forma de cómo opera Dios en tu vida. Dios derriba, avergüenza al orgulloso. Dios derriba, avergüenza al orgulloso. Familia, la humildad siempre permanece, siempre. En cambio, el orgullo siempre cae. Mira a Mardoqueo volver a su puesto con serenidad, pero Amán, en cambio, se esconde en vergüenza, se va humillado y derrotado. Dios honra al humilde y derriba al altivo. La verdadera grandeza no se muestra en los momentos de honra, sino en la humildad para seguir sirviendo. Lo voy a repetir. Mira, la verdadera grandeza no se muestra en los momentos de honra, sino en la humildad para seguir sirviendo. Familia, el orgulloso siempre termina y terminará avergonzado. Como el fariseo en Lucas 18, cuando dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. El orgullo siempre conduce a la humillación, a la vergüenza. No busques tu propia gloria. Espera y busca agradar únicamente a Dios. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. La fidelidad silenciosa siempre tiene su día de honra. Mira cómo Mardoqueo no manipuló ni buscó reconocimiento, solo confió y esperó. Así también tú permanece firme, sin intentar forzar nada. Dios recompensa a los que permanecen firmes sin buscar el reconocimiento humano. Cuando Dios actúa, todo se invierte. Y como vimos, lo que parecía una historia de derrota y de muerte, para Mardoqueo, Dios la convierte en una historia de victoria. Lo que iba a ser una horca para él termina siendo un desfile de honra. No sé qué estás pasando tú. No sé, quizás estás atravesando por una situación así. Pero Dios puede convertir el mismo escenario que el enemigo prepara para tu caída en una plataforma de honra. Él puede hacerlo. Pero familia, tengamos cuidado con el orgullo. Porque el orgullo nos hace creer que todo gira alrededor de nosotros. Pero la soberanía de Dios derriba la arrogancia humana y exalta al humilde. Así como dice Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Y sabes? En realidad, Dios no necesita levantar su mano para humillar al orgulloso. Solo tiene que dejarlo hablar, actuar y exponerse. Solito así, como Amán. Solo tiene que dejarlo hablar, actuar y exponerse. Recuerda esto. Cuando Dios está contigo, incluso tus adversarios reconocerán su favor sobre ti. Qué descanso, ¿no crees? Saber que Dios está a tu defensa. Además, mira lo que dice Números 23:8. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Familia, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Si tú eres un hijo de Dios, nadie puede maldecirte. Si tú eres un hijo de Dios, nadie puede maldecirte. Ahora, es maravilloso tener momentos de honra, ¿verdad? Pero no te detengas, no te distraigas. No te distraigas después de ese momento de honra. Haz como Mardoqueo. Él no se acomodó, él siguió sirviendo fiel. Y es que la fidelidad, ¿sabes? La fidelidad verdadera no depende del aplauso ni del reconocimiento. Depende únicamente del compromiso con Dios. Esa es la fidelidad verdadera. Y el mayor ejemplo de esto es Cristo mismo, que permaneció firme a pesar de la oposición. Así que no temas, y cuando venga la honra, no te detengas, no pierdas el piso y no te distraigas. Mantente firme y fiel. Así que hoy vimos que cuando llega el tiempo de Dios,
todo ocurre con precisión divina, como en la vida de Mardoqueo. Vimos también que el juicio de Dios llega a tiempo. Aunque parezca que el mal prospera, Dios no olvida. Y cuando llega el día de su acción, nada ni nadie puede detenerla. Termino recordándote esta historia. Debes recordarla al ver la imagen, el Titanic. En 1912 fue reconocido fue famoso por una frase. Seguro la debes recordar. Ni Dios puede hundir este barco. ¿Recuerdas? Ni Dios puede hundir este barco. Bueno, el 14 de abril de 1912, en su viaje inaugural, algo que parecía insignificante, un simple iceberg, detuvo al gigante de acero. Y en menos de 3 horas, el barco que ni Dios podía hundir ya estaba en el fondo del océano Atlántico. Y mira, fíjate cómo los periódicos de esa época escribieron esto. Lo que el hombre declaró invencible, Dios derribó en una noche. Lo que el hombre declaró invencible, Dios derribó en una noche. Familia, el orgullo levanta a gigantes, los levanta, pero Dios los hace caer con pequeñas cosas, con cosas pequeñas. Puede ser a través de un iceberg o a través de un simple insomnio, como en la historia que acabamos de ver. Así que hoy aprendimos 3 formas de cómo opera Dios en tu vida. Dios trabaja mientras duermes. Dios controla a tus enemigos. Y Dios derriba al orgulloso. Vamos a orar, familia. Padre, gracias. Gracias hoy por tu palabra. Tan oportuna que llega como un refrigerio de esperanza y ánimo a nuestros corazones. En medio de un mundo de tanta maldad y de corrupción. Saber que podemos descansar y confiar en ti, incluso mientras dormimos. Porque tú obras en nuestra vida, pero también nos libras de nuestros enemigos. Porque tú tienes el poder y el control sobre ellos. Pero también reconocemos que en ocasiones podemos caer en orgullo. Perdónanos y líbranos de creer que somos autosuficientes, de creer que nosotros tenemos el control de nuestra vida y de nuestra seguridad. Líbranos, Padre, de ser humillados. En cambio, que nuestra manera de vivir refleje cada día que dependemos de ti. Que refleje quién realmente tiene el control de nuestra vida. Que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro Salvador.